Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQ hoy. Si eres nuevo por AQ, me llamo y en este canal nos encanta explorar la vida, el estilo y los secretos de nuestros famosos favoritos. Y hoy tenemos un tema jugosísimo, algo que su copyright que a muchos de ustedes les intriga tanto como a mí. Vamos a sumergirnos en el mundo de los tatuajes de Can Yaman. Su Galu N turco que nos ha robado el corazón superíndice 3N con su talento, su carisma y por supuesto, su físico escultural. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en el significado de True S de esa tinta que adorna su piel? ¿Qué copyright historias ocultan esos diseu más menos os? Pues prepúrrense porque hoy vamos a descifrar el significado secreto de los tatuajes de Can Yaman. Antes de que empecemos, si te gusta este tipo de contenido, si te apasionan las celebridades y quieres estar al día de todos sus secretos, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Asu no te perderú ninguno de mis vídeos. Y ahora vamos al grano. Can Yaman es un hombre que no teme expresarse, y sus tatuajes son una prueba de ello. Cada uno de ellos parece tener una historia que contar, un capítulo de su vida plasmado en tinta para la eternidad. Y aunque Can no ha revelado públicamente el significado exacto de todos sus tatuajes, hemos reunido información superíndice 3N, analizado genes y escuchado rumores para poder ofrecerte una interpretación superíndice 3N lo completa posible. Vamos a empezar por uno de los tatuajes llamativos y Kizu, el conocido de Can, el lobo que tiene en su brazo izquierdo. Este no es un lobo cualquiera, es un diseu más menos o estilizado, con luneas copyright tricas que le dan un toque moderno y minimalista. El lobo como símbolo, representa muchas cosas. En primer lugar, la lealtad. Los lobos son animales sociales que viven en manadas y se protegen mutuamente. También copyright N representan la inteligencia, la intuición superíndice 3N y la independencia. Un lobo es un líder nato, un ser astuto y valiente. Y si pensamos en la personalidad de Can Yaman, podemos ver que muchos de estos rasgos se reflejan en con diéresis copyright L. Es un hombre que se muestra leal a sus amigos y a su familia, un actor inteligente y ambicioso, y alguien que no teme tomar las riendas de su vida y seguir su propio camino. Además, el lobo puede simbolizar la fuerza interior y la capacidad de superar obstáculos, algo que, sin duda, Can ha demostrado a lo largo de su carrera. Superar las barreras del idioma, adaptarse a diferentes culturas y mantener su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, todo esto requiere una gran fortaleza mental y emocional. Asterisco profundizando en el lobo, un símbolo de identidad y resiliencia asterisco. El tatuaje del lobo en Can Yaman no es simplemente una elección estética, sino una declaración de principios. Para entender la profundidad de este símbolo, es crucial analizar el contexto de su vida y carrera. Can, como figura pública, ha enfrentado desafíos constantes, desde las críticas de la industria hasta la presión mediática y la adaptación a nuevos entornos culturales. El lobo, en este sentido, se convierte en un recordatorio constante de su propia fuerza y capacidad de superación. Pensemos en la imagen del lobo solitario, aquel que se aventura fuera de la manada para explorar nuevos territorios y enfrentar peligros desconocidos. Este aspecto del lobo resuena con la decisión de Can de expandir su carrera internacionalmente, aventurándose en mercados como el italiano y el español, donde tuvo que aprender nuevos idiomas y adaptarse a diferentes estilos de actuación. El lobo solitario también representa la independencia y la capacidad de tomar decisiones propias, algo que Can ha demostrado al elegir proyectos que le apasionan y al defender sus propios valores. Pero también es importante considerar la faceta del lobo como miembro de una manada. Can Yaman siempre ha enfatizado la importancia de la familia y la amistad en su vida. El lobo como animal social, refleja esta conexión y la lealtad que siente hacia sus seres queridos. En la industria del entretenimiento, donde la competencia puede ser feroz y las relaciones superficiales, la lealtad y la confianza son cualidades invaluables. El tatuaje del lobo, en este sentido, puede ser un recordatorio constante de la importancia de cultivar relaciones genuinas y de proteger a aquellos que son importantes para él. Además, la estética del tatuaje del lobo es significativa. Las líneas geométricas le dan un toque moderno y minimalista, que se alinea con el estilo personal de Can Yaman. Este diseño también puede interpretarse como una representación de la complejidad de la personalidad de Can. Las líneas geométricas sugieren una estructura y un orden, pero también una cierta abstracción, lo que indica que hay más en Can de lo que se ve a simple vista.
El lobo en su totalidad es un símbolo poderoso y multifacético que encapsula muchos de los valores y cualidades que Kanyaman representa. Otro tatuaje que llama mucho la atención superíndice 3N es el que tiene en la parte interna de su brazo, cerca del codo. Este es un diseu más menos o mu SPQ más menos o, pero no por ello menos significativo. Se trata de un texto, una frase escrita en lo que parece ser sánscrito. Aquí las cosas se ponen un poco complicadas, ya que la traducción superíndice 3N exacta puede ser difícil de determinar sin conocer la fuente original. Sin embargo, veis donos en interpretaciones comunes de textos sánscritos y en el contexto de la vida de Kanyaman, podemos aventurar algunas posibilidades. El sánscrito es una lengua antigua que se considera sagrada en el hinduismo y el budismo. Muchos mantras y escrituras religiosas escritas en sánscrito. Por lo tanto, es probable que la frase tatuada por Kan tenga un significado espiritual o filoso superíndice 3 Podrá ser una frase que le inspire a vivir una vida plena, a encontrar la paz interior o a superar los desafíos con sabiduría. Otra posibilidad es que sea un mantra, una fu superíndice 3 mula sagrada que se repite para alcanzar un estado de meditación superíndice 3N y conexión superíndice 3N espiritual. En cualquier caso, este tatuaje sugiere que Kanyaman es un hombre que valora la espiritualidad y que busca un sentido profundo en la vida. Es alguien que se preocupa por su bienestar interior y que busca herramientas para crecer como persona. *** Desentrañando el misterio sánscrito, espiritualidad y búsqueda interior ***. La elección del sánscrito como lenguaje para este tatuaje es particularmente intrigante. El sánscrito, como lengua sagrada, está imbuido de una profunda historia y significado cultural. No es simplemente una elección estética, sino una declaración de intenciones. Kanyaman, al elegir este lenguaje, está indicando que su búsqueda de significado trasciende lo material y se adentra en el ámbito de lo espiritual. Para comprender mejor el posible significado de este tatuaje, es útil explorar algunas de las interpretaciones comunes de los textos sánscritos. Muchas frases en sánscrito se centran en la importancia del karma, el dharma y la moksha. El karma se refiere a la ley de causa y efecto, la idea de que nuestras acciones tienen consecuencias. El dharma se refiere al deber o propósito de vida, la idea de que cada individuo tiene una función única que cumplir en el mundo. Y la moksha se refiere a la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, el objetivo último de la práctica espiritual en muchas tradiciones hindúes y budistas. Es posible que la frase tatuada por Kanyaman esté relacionada con alguno de estos conceptos. Podría ser un recordatorio de la importancia de vivir una vida virtuosa, de cumplir con su deber y de buscar la liberación del sufrimiento. También podría ser un mantra, una fórmula sagrada que se repite para calmar la mente y conectar con la divinidad. Los mantras se utilizan a menudo en la meditación para enfocar la atención y alcanzar un estado de paz interior. La ubicación del tatuaje en la parte interna del brazo también es significativa. Esta área del cuerpo es más íntima y personal, lo que sugiere que el significado de este tatuaje es algo que Kan guarda cerca de su corazón. No es un tatuaje que está destinado a ser exhibido públicamente, sino un recordatorio personal de sus propios valores y aspiraciones. En un mundo lleno de distracciones y presiones externas, este tatuaje puede servir como un ancla, una fuente de inspiración y guía en momentos de incertidumbre. Siguiendo con su brazo, si observamos con detenimiento, podemos apreciar otros más menos tatuajes, como puntos y líneas dispersas. Estos tatuajes aparentemente sencillos, pueden tener un significado muy personal. Algunos creen que representan hitos importantes en su vida, fechas especiales o personas significativas. Otros sugieren que son símbolos de protección superíndice 3N o buena suerte. En la tradición superíndice 3N de algunas culturas, los puntos se utilizan para marcar momentos de transición superíndice 3N o para representar la culminación superíndice 3N de un ciclo. Las luneas, por su parte, pueden simbolizar el camino que ha recorrido Kan a lo largo de su vida, las experiencias que ha vivido y los obstáculos que ha superado. Aunque no podemos saber con certeza el significado exacto de estos más menos tatuajes, es evidente que son importantes para Kan y que forman parte de su historia personal. ***, puntos y líneas, la cartografía de una vida vivida intensamente ***. Los pequeños puntos y líneas que adornan el brazo de Kanyaman pueden parecer insignificantes a primera vista, pero en realidad podrían ser los tatuajes más personales y reveladores de todos.
A menudo son los pequeños detalles los que cuentan la historia más grande, y estos tatuajes minimalistas podrían ser la clave para entender la trayectoria vital de Khan. Pensemos en la analogía de un mapa. Cada punto podría representar un lugar importante en su vida, una ciudad donde ha vivido, un set de filmación donde ha trabajado, o incluso un lugar que ha visitado y que le ha dejado una huella profunda. Las líneas podrían conectar estos puntos, representando los viajes que ha realizado, tanto física como emocionalmente. Cada línea podría simbolizar una relación, un proyecto, una experiencia que ha moldeado su personalidad y le ha ayudado a crecer. En algunas culturas, los puntos se utilizan para marcar momentos de iniciación o para representar la conexión con el cosmos. Podría ser que algunos de estos puntos representen momentos de transformación personal, decisiones importantes que ha tomado o logros que ha alcanzado. También es posible que representen a personas importantes en su vida, amigos, familiares, mentores que le han brindado apoyo y guía. Las líneas, por su parte, pueden representar la continuidad y el flujo de la vida. Podrían simbolizar la resiliencia, la capacidad de superar obstáculos y seguir adelante a pesar de las dificultades. También podrían representar la búsqueda constante de nuevas experiencias y el deseo de explorar el mundo. Es importante recordar que el significado de estos tatuajes es probablemente muy personal y subjetivo. Lo que puede parecer un simple punto o línea para un observador externo, puede tener un significado profundo y conmovedor para Khan Yaman. Estos tatuajes son un recordatorio constante de su historia, sus valores y sus aspiraciones, un mapa personal que lo guía en su viaje por la vida. Otro aspecto interesante de los tatuajes de Khan Yaman es su ubicación superíndice 3N. El hecho de que muchos de sus tatuajes es tu copyright N en sus brazos sugiere que quiere mostrarlos al mundo, que no tiene miedo de expresar su individualidad y de compartir su historia con los demás. Los brazos son una parte del cuerpo que utilizamos para interactuar con el mundo, para abrazar, para trabajar, para expresarnos. Al tatuar sus brazos, Khan estuvo utilizando su cuerpo como un lienzo para comunicar sus valores, sus creencias y sus experiencias. Asterisco asterisco el cuerpo como lienzo, una expresión de autenticidad y conexión asterisco asterisco. La elección de los brazos como ubicación principal para sus tatuajes no es casualidad. Los brazos son una herramienta de conexión, de expresión y de acción. Al tatuar sus brazos, Khan Yaman está utilizando su cuerpo como un medio para comunicar su identidad al mundo. Está diciendo, esto soy yo, esta es mi historia, estos son mis valores. Los brazos son la parte del cuerpo que utilizamos para abrazar, para dar la mano, para levantar peso, para crear. Son una extensión de nuestro corazón y nuestra mente. Al tatuar sus brazos, Khan Yaman está integrando sus tatuajes en su vida cotidiana. Cada vez que abraza a alguien, cada vez que trabaja, cada vez que actúa, sus tatuajes están presentes, recordándole su historia y sus valores. Además, los brazos son una parte visible del cuerpo. Al mostrar sus tatuajes, Khan Yaman está invitando a la gente a conocerlo mejor. Está abriendo una ventana a su alma y compartiendo su vulnerabilidad. En un mundo donde muchas celebridades se esconden detrás de una fachada perfecta, la decisión de Khan de mostrar sus tatuajes es un acto de autenticidad y valentía. También es importante considerar el contexto cultural. En algunas culturas, los tatuajes son vistos como un símbolo de rebeldía o de pertenencia a un grupo marginal. Al elegir tatuarse, Khan Yaman está desafiando las normas sociales y expresando su individualidad. Está diciendo que no tiene miedo de ser diferente y que está orgulloso de su propia identidad. Ahora, si pasamos a hablar de tatuajes que han aparecido y desaparecido, es importante recordar que Khan Yaman es un hombre que constantemente reinventándose. Ha experimentado con diferentes estilos, ha cambiado su apariencia y ha evolucionado como persona. Y esto se refleja también copyright N en sus tatuajes. En algunas ocasiones hemos visto diseños más menos temporales, tatuajes de henna o incluso tatuajes falsos que ha utilizado para algún papel en el cine o la televisión superíndice 3N. Estos tatuajes efímeros son una forma de experimentar con diferentes identidades y de explorar nuevas facetas de su personalidad. También copyright N pueden ser una forma de divertirse y de no tomarse la vida demasiado en serio. Después copyright S de todo, los tatuajes son una forma de arte, una forma de expresión superíndice 3N creativa que puede ser tan seria o tan divertida como uno quiera. Asterisco asterisco la transitoriedad del arte, experimentación y reinversión constante asterisco asterisco.
La aparición y desaparición de tatuajes temporales en Kanyaman revela una faceta lúdica y experimental de su personalidad. Demuestra que no se toma demasiado en serio y que está dispuesto a jugar con su imagen. Los tatuajes temporales son una forma de arte efímero, una expresión creativa que no está destinada a durar para siempre. Estos tatuajes pueden ser utilizados para explorar diferentes estilos, para representar un personaje en una película o serie, o simplemente para divertirse y sorprender a sus fans. La capacidad de cambiar su apariencia a través de los tatuajes le permite transformarse y adaptarse a diferentes roles y situaciones. También es importante considerar la dimensión social de estos tatuajes temporales. A menudo Kanyaman comparte fotos de sus nuevos tatuajes en las redes sociales, generando expectación y debate entre sus fans. Estos tatuajes se convierten en un tema de conversación, una forma de conectar con su público y de mantener su interés. La transitoriedad de estos tatuajes también refleja la naturaleza cambiante de la vida. Nada dura para siempre y la capacidad de adaptarse al cambio es esencial para el crecimiento personal. Los tatuajes temporales son un recordatorio constante de esta verdad, una celebración de la impermanencia y la belleza del momento presente. En resumen, los tatuajes de Kanyaman son mucho más que simples dibujos en su piel. Son una ventana a su alma, una forma de conocerlo más a fondo y de entender sus valores y sus motivaciones. Cada tatuaje tiene una historia que contar, un significado que descifrar. Y aunque no podamos conocer todos los secretos que esconden esos diseños más menos os, hemos podido hacernos una idea de lo que representan para Kanyaman. Desde el lobo que simboliza su lealtad y su fuerza interior, hasta la frase en sánscrito que refleja su espiritualidad y su búsqueda de sentido, cada tatuaje es un reflejo de su personalidad única y fascinante. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S del mundo de los tatuajes de Kanyaman. He intentado recopilar la mayor cantidad de información superíndice 3n posible y ofrecerles una interpretación superíndice 3n lo más completa y precisa posible. Sin embargo, como dije al principio, muchos de estos significados son especulativos y se basan en interpretaciones generales de los símbolos y en el contexto de la vida de Kanyaman. Al final, el verdadero significado de cada tatuaje solo lo conoce U Copyright L. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre los tatuajes de Kanyaman. ¿CUL es su tatuaje favorito? ¿Qué copyright significado creen que tienen? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. También copyright N, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, do copyright genla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta saber qué copyright les interesa. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita. Asu no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes. Muchas gracias de nuevo por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3. Hasta pronto.